Quiero hablarles en esta mañana de la palabra del Señor en cuanto a algo que es muy importante y se trata acerca de la fidelidad. La fidelidad. ¿Qué podemos decir de la fidelidad y qué dice Dios de la fidelidad? Y vamos a ver un poco eso hoy. Creo que es muy importante comenzar diciendo qué es la fidelidad o definiendo la fidelidad de alguna manera. Fidelidad es firmeza y constancia en los afectos, ideas y obligaciones. Y en el cumplimiento de la fidelidad también podemos encontrar fidelidad, por ejemplo, en el matrimonio o en las relaciones de pareja. Hay muchos ejemplos de fidelidad. Fidelidad también de los que están en autoridad hacia los que están bajo autoridad, por ejemplo, en un reino o en un gobierno. Los que están en el gobierno deben jurar fidelidad al país. Cada vez que asumen una responsabilidad deben jurar esa fidelidad al país, a la patria. Algunos juran la fidelidad a la patria poniendo la mano sobre la Biblia y otros simplemente jurando fidelidad. Así que la fidelidad es algo muy importante. También la fidelidad habla de la exactitud. Podríamos tener algunos ejemplos de fidelidad que no se usan para cosas buenas. Por ejemplo, cuando uno dice de un cuadro que la verdad que está tan bien la imitación o la copia de un cuadro, por ejemplo, una obra de arte, es tan fiel al original que uno no se da cuenta de que no es original. Y bueno, puede pasar también con las personas que parecen ser de una manera, pero en realidad no lo son. Parecen ser fieles, pero no lo son. Y por eso la fidelidad es muy importante de poder comprenderla y valorarla. También podríamos decir fidelidad en lo que es los aparatos, la mecánica, la electrónica. Conocemos que cuando un equipo de sonido, por ejemplo, tiene poca distorsión o casi ninguna distorsión, uno dice, bueno, es un equipo de alta fidelidad. Así que esta palabra se usa mucho. Cuando alguien pide prestado dinero y devuelve, por ejemplo, al banco, los que le han prestado el dinero dicen, bueno, ese es un cliente que tiene mucha fidelidad en su pago, siempre ha pagado. Y así la palabra fidelidad se usa generalmente para definir esa actitud, constancia, que cumple con las obligaciones, que cumple con su palabra. Sabemos que esto de cumplir con la palabra es algo que cada vez se hace más difícil o cada vez es más difícil de encontrar. Se decía que antes, hace unos 50, 60 o 70 años antes, la gente era gente de palabra, aunque siempre había alguien que no cumplía, pero la palabra era muy importante. Cuando uno decía algo, debía cumplirlo. Y hoy en día también es importante, cuando uno dice algo, poder cumplirlo, aunque a veces no se pueda, no siempre uno puede cumplir con todo lo que promete, pero es muy importante que uno cumpla lo que uno promete y ser fiel con lo que uno dice. Ahora quiero hablarles un poquito acerca de la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios es un atributo que se encuentra frecuentemente en la Escritura, en la palabra de Dios. Es uno de los atributos importantes de Dios, su fidelidad. Cómo Dios nos ha hablado a través del tiempo, en la historia, y cómo Él ha cumplido con cada una de sus palabras, es muy importante. Y quiero hacer referencia a algunos de estos versículos. Uno de ellos está en Deuteronomio, el capítulo 7 y el verso 9. Si lo podemos poner en la pantalla y leerlo.
Dice así, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios. Y después hay una coma. Y es muy importante esto de que nuestro Dios es realmente Dios, porque cuando se escribió esto, y aún hoy en día había otros dioses que podríamos llamar con minúscula, porque los dioses de ese entonces, como también algunos de ahora, eran obras de manos humanas, ¿no? Obras de artes o hechos por mano humana, quizás de algún material, de algún metal o de madera. Y como dice la Escritura, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pies pero no caminan. Pero el Dios en el que nosotros creemos es un Dios verdadero, un Dios real, que podemos ver sus obras, su manifestación durante o en el transcurso de la historia. Podemos ver cómo Dios se ha manifestado de diversas formas, ¿no? En forma visible, a través de la palabra, en forma tangible, y cómo Jesucristo fue la imagen y es la imagen de ese Dios invisible que nadie había podido ver. Él es la imagen de ese Dios invisible, es decir, que Dios se hizo hombre para que nosotros lo podamos ver y podamos escucharle, podamos tocarle, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, como dice Juan, gloria como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y la fidelidad tiene que ver con eso, con la verdad. Decimos que alguien es fiel cuando dice la verdad, cuando no miente. Porque la palabra fidelidad viene, justamente una de las traducciones en el Antiguo Testamento es que Dios es verdad. Algo que es verdad es algo que es fiel. Y también la fidelidad tiene que ver con algo que, una palabra que muchos conocemos, que es la fe. De fidelitas, la palabra fidelidad entonces viene de constancia, de fidelis, de fiel, y la etimología de la palabra fe. Es decir, que cuando uno tiene fe, uno puede creer en algo y puede confiar en algo, aunque no lo vea, porque sabe que eso es fiel y no cambia. Como la palabra de Dios es fiel y no cambia, podemos creer en Dios, podemos tener confianza en Dios, una confianza ciega, porque sabemos que todo lo que Él ha dicho lo ha cumplido y lo va a cumplir en nuestra vida, en el mundo, durante la historia, a través de la historia y por los siglos de los siglos. Dios cumple su palabra y va a seguir cumpliéndola, aunque este mundo no exista más. Porque dice así, ¿no? Los cielos y la tierra pasarán o podrán pasar, pero mi palabra no pasará. Es decir, que podemos confiar en un Dios que es fiel. Y decíamos entonces, en el versículo que estábamos leyendo, dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Wow, yo pensaba que era hasta la tercera o cuarta nomás. No, hasta 1000 generaciones, dice. Es una manera de decir que no importa el tiempo, Dios va a seguir cumpliendo sus promesas. Lo que Dios dice, eso Él lo va a cumplir. ¿Por qué? Porque Él es fiel a su palabra, ¿sí? Y entonces, esa fidelidad se demuestra también no solamente en lo que Él promete como promesa, sino también en lo que Él nos dice como advertencia. Porque Dios no solamente nos habla de las cosas buenas que Él va a hacer con nosotros, sino también nos dice de las
Cosas que si nosotros hacemos mal o en contra de lo que Él nos dice, hay una consecuencia o hay una advertencia. Y Dios también es fiel aún en las advertencias que Él nos da. Cuando Dios dice que de cierto digo que toda alma que pecare morirá, bueno, Él va a cumplir eso. Justamente por eso Dios pensó en una solución para esa palabra. Porque todo el que comete pecado está condenado a muerte. No solamente a la muerte física aquí, sino a la muerte eterna. Y por eso Dios pensó y envió la solución, envió la salvación para la raza humana a través de Jesús. De lo que Jesús hizo por nosotros. Él vino a pagar el precio por nuestra salvación. A pagar el precio para que nosotros seamos libres de nuestros pecados. Y de esa manera poder tener la redención, la vida eterna. Entonces cuando Dios dice, el alma que pecare morirá, es verdad, Él cumple eso. Pero también dice que si nosotros, el que cree en el Hijo, tiene la vida. Dice también que si nosotros confesamos nuestros pecados, nos arrepentimos, Él es fiel y Él es justo para perdonarnos y librarnos de toda maldad. Es decir, que Dios cumple sus promesas, también Él cumple aquellas cosas que no son una amenaza, porque yo creo que ningún padre que ama a sus hijos amenaza a sus hijos, sino que les da una advertencia, como cuando los chicos juegan afuera de la casa y están jugando con la pelota y pega la pelota cerca del vidrio y casi se rompe, entonces sale la mamá, sale el papá y les dice, bueno, si ustedes rompen el vidrio van a estar disciplinados, castigados, no van a poder ir a la pileta o no van a poder hacer esto porque no está bien lo que están haciendo. Es decir, no es una amenaza, es una advertencia. La amenaza creo que tiene que ver más con cuando uno tiene algo de rencor o de odio, ¿no?, adentro y dice, bueno, amenaza a alguien. O quizás un sentimiento de venganza o de temor también. Muchas veces las personas hacen cosas por temor. Pero Dios no tiene odio hacia la raza humana. Dios ama a cada uno porque somos criatura de Él. Él nos creó, Él nos formó. Lo que Dios no puede soportar es el pecado, es la injusticia, es la maldad, es todo aquello que va en contra de la vida. Por eso Dios cuando habla y habla de las consecuencias del pecado es muy severo, pero así como existe el pecado, también existe la solución para el pecado, que es la salvación. El que no cree en Jesucristo dice que ya está condenado, pero el que cree no está condenado, sino que tiene vida eterna en Jesús. Así que esto de que dice Deuteronomio que Él es fiel, Él guarda su pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero también es importante que sepamos que Dios cumple su palabra. Cuando Él dice esto, no hagan esto, porque si hacen esto va a pasar esto otro, también es así, también va a cumplir eso. Y acá en Nehemías, vamos a leer un poquito de Nehemías capítulo 9, verso 33, dice, también habla de la justicia de Dios. Y que nosotros, como seres humanos que somos, no siempre somos justos, queremos hacer lo bueno, queremos ser fieles, pero no siempre podemos hacerlo porque somos falibles, finitos y sujetos a pasiones, ¿no? Jesús también, Él también fue tentado, Él también estuvo en un cuerpo, ¿no?, de carne y hueso, sintiendo todo lo que nosotros sentimos. Pero Él pudo pasar la prueba, pasar la tentación, y por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo,
Porque Él no solamente que se guardó del pecado, sino Él fue fiel a Dios Padre. Y fue fiel, no solamente fue fiel en su comportamiento, sino en su servicio. Dice que Él se hizo siervo, se hizo obediente, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Yo siempre lo repito a ese pasaje porque me parece que es un ejemplo a seguir. Nosotros, cuando creemos en Dios, Dios no nos hace hijos para que seamos personas soberbias, orgullosas, sino, o nos pone en un lugar de preeminencia para que nos jactemos de eso, sino para ser siervos de otros, para que seamos humildes y para que nada hagamos, como dice la Escritura, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes, que cada uno se considere como inferior al otro, ¿no? Sirviendo, siendo siervo, así como aprendiendo de Jesucristo, que siendo Dios se hizo hombre, se bajó de allá desde estando en su trono, dice, se hizo a la condición de hombre y se hizo siervo y obediente hasta la muerte. Entonces es muy importante que nosotros reconozcamos también, cuando no somos fieles, no podemos engañarle al Señor y decirle, bueno, Señor, yo soy fiel contigo, cuando no lo somos. Más bien tendríamos que tener una actitud de reconocimiento y decir, Señor, perdóname, porque no he podido ser fiel en esto y en esto. Ayúdame a ser fiel. Nehemías 9:33 dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros. ¿Por qué? Porque a veces el pueblo de Israel tuvo calamidades, fue llevado preso, cautivo por muchos años, hasta que ellos se dieron cuenta, pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? ¿Por qué estamos cautivos acá? Y buscando en la revelación de Dios, en los libros que ellos tenían de Dios, se dieron cuenta, ahora me doy cuenta por qué estoy en esta situación. No, nuestros padres se olvidaron de Dios. Y nosotros nacimos en esta tierra cautivos, pero ¿por qué? Porque nuestros padres se olvidaron de Dios, desobedecieron a Dios, y Dios, como es fiel, también cumplió su advertencia. Y entonces dice, pero tú eres justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho. Si Dios dice que vendrá castigo, si haces esto, Él cumple eso también. Porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. Y eso, ahí está el punto de quiebre, cuando nosotros nos damos cuenta de las cosas malas que hacemos y reconocemos y nos volvemos a Dios y le decimos, Dios, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, pero aunque sea, recibime como uno de tus jornaleros, como uno de tus peones, como dijo el hijo pródigo, que se fue y malgastó todo el dinero de la herencia, que quería irse lejos de su padre, lejos del dominio, de la autoridad de su padre, y malgastar con todas las cosas que ofrece la vida, ¿no? Las pasiones desordenadas y todo lo que se conoce. Y cuando se le acabó el dinero, se vio en la ruina y tenía hambre, no tenía ni para comer. Dijo, pensar que en la casa de mi padre hay tanta abundancia de comida, tengo lugares donde estar, donde tengo ropa, tengo tantas cosas que mi padre tiene, porque es un padre rico. ¿Qué hago ya acá deseando comer las algarrobas que comen los cerdos? Voy a ir a mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y hizo eso. El hijo pródigo hizo eso y fue a su padre. ¿Y el padre qué hizo? Sí, te voy a poner como uno de mis peones. No, ya no te voy a perdonar más. No hizo eso. ¿Qué hizo el padre que contó Jesús en la parábola del hijo pródigo? Dice que estando lejos, porque él se sentaba o estaba parado, quizás mirando al horizonte, esperando algún día que ese hijo vuelva. Dice que mirando a lo lejos lo vio y salió a su encuentro. Y fue y lo abrazó y le dijo, vamos a hacer una gran fiesta, ¿no? Porque que mi hijo parece que estaba muerto, pero ahora vive. Y lo recibió con sus brazos abiertos. Es que los padres hacen eso con los hijos.
Los padres están dispuestos a dar todo por sus hijos, aunque los hijos sean rebeldes. Los padres, las madres sufren cuando los hijos son rebeldes, cuando no son fieles a Dios, sufren. Quizás en silencio, pero sufren. Pero Dios, así como Él es fiel, quiere que nosotros también seamos fieles. Nosotros tenemos también esa premisa de que debemos, así como Dios es fiel con nosotros, porque Dios sigue siendo fiel aunque nosotros somos infieles muchas veces, pero es necesario que nosotros también practiquemos o seamos en nuestro corazón fieles. No solamente en las cosas que hacemos, de venir a la iglesia, o con las ofrendas, o con lo que Dios nos demanda, sino también en nuestros pensamientos. Porque también la infidelidad o la fidelidad se demuestra dentro de los pensamientos, en la mente humana. Y eso es muy importante, que nosotros seamos conscientes, que no solamente debemos ser fieles para lo que los demás ven o para lo que quizás en la casa ven, sino también en lo íntimo, porque Dios que ve todas las cosas, a Él no le podemos esconder nada. Entonces ser fiel también en nuestros pensamientos y en todo lo que es nuestra vida, ¿no? La fidelidad debe ser, o debería ser entonces, una característica del creyente. Es un fruto de aquellos que tienen a Dios en su corazón, aquellos que han recibido a Jesús y tienen el Espíritu de Dios en su vida. Es una característica, debe ser una característica de las personas cristianas, creyentes, que sean personas fieles en todo aspecto, en la familia, en el trabajo, en la iglesia, con su economía, con lo que Dios le manda o el propósito que Dios tiene para su vida. Ser fieles es muy importante para Dios. Y es un fruto, les decía, del Espíritu. Un fruto del Espíritu. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22 al 23. Habla de los frutos del Espíritu, ¿no? Dice, más el fruto del Espíritu es gozo. ¿Qué más? Es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad y fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir eso? Contra tales cosas no hay ley. Es que el que hace estas cosas, el que tiene estos frutos, no hay nadie que le va a poder acusar por eso. No existe una ley que acuse a alguien que tiene amor, ¿no? Un amor correcto, un amor de Dios, o que es gozoso, o que tiene paz o paciencia. No hay ley contra eso. Si hay ley contra el odio, si hay ley contra aquel que genera la guerra, la contienda, la división, sí, hay ley para eso. Pero los cristianos debemos, si somos cristianos, procurar que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas y nos dé estos frutos a diario. Practicar el amor, el gozo, la paz. ¿Cuántas veces tenemos muchas otras cosas como cristianos, pero no tenemos gozo? Estamos con cara triste y amargados y angustiados. Y uno le pregunta, ¿qué te pasa? Estoy preocupado por esto y por lo otro. Pero un cristiano debe estar gozoso. Debe procurar eso, porque estos frutos demuestran que tiene confianza en la fidelidad de Dios. Una persona que está gozosa está demostrando que no importa lo que suceda en la familia, no importa los problemas del país, ni la economía, ni el dinero, no importa eso porque yo confío en Dios y voy a regocijarme en mi Dios y voy a estar gozoso. Y el gozo del Señor
va a ser mi fortaleza en los momentos difíciles. Una persona que ama está demostrando que confía en Dios, porque Dios es amor y que tiene a Dios en su corazón. Si nosotros no tenemos amor, entonces ¿qué clase de cristianos somos que no tenemos a Dios? Un cristiano que no tiene amor no tiene a Dios dentro de él. El amor de Dios no se manifiesta en él. Pero el que tiene amor para los hermanos, y eso es una de las cosas más difíciles, ¿no? De cuando alguien te da una cachetada, poner la otra mejilla, cuando alguien te agrede, te provoca, no sé, hace algo en contra tuya, de poder amar a aquel hermano, o aún poder amar a tus enemigos. Porque dice, bueno, si alguien tiene un enemigo, ore por ese enemigo. Bendiga a quienes les maldicen, a quienes hablan mal de ustedes hablen bien de ellos. Si alguien te da un golpe, una cachetada, bueno, pon la otra mejilla. Es una cosa muy difícil, pero el cristiano debe procurar, así como Dios es fiel, nosotros ser fieles a Dios y a su palabra. Amén. Hay promesas para aquel que es fiel. Hay una palabra que dice en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. ¿Y qué más? Y yo te daré la corona de la vida. ¿Saben que hay personas en la historia que fueron fieles hasta la muerte? ¿Saben que hubieron mártires en la iglesia primitiva? Estoy hablando del año después de Cristo hasta el año 300 aproximadamente. La iglesia sufrió persecución por el imperio romano y muchos tuvieron que dar su vida para no negar su fe en Cristo. Era el tiempo de la persecución. El que era cristiano era apresado y era torturado y muerto, porque había una gran persecución por los cristianos. Y cuando la iglesia estuvo perseguida fue cuando más se multiplicó. Qué cosa, ¿no? Más había cristianos y más algunos cristianos que daban su vida, como por ejemplo este hombre que cuenta la historia, Policarpo, que fue obispo de la iglesia de Esmirna, y él fue discípulo de Juan, ¿no? El discípulo del Señor, Juan, el discípulo amado como lo conocemos. Y él fue enjuiciado por los romanos, y el que estaba a cargo, ¿no?, de enjuiciarlo, el procónsul, le decía a él, como era ancianito ya él estaba en sus 86 años, imagínense un ancianito, y entonces el procónsul le dice, bueno, tené piedad de vos mismo, de tu edad, y renuncia a Jesucristo. Y Policarpo le dijo, yo no voy a renunciar a Jesús, pero mirá que yo puedo soltar a los leones para que te coman, así que mejor que renuncies a tu fe. Y él dijo, yo no voy a renunciar a Cristo, a mi Señor. Bueno, pero entonces yo voy a prenderte fuego en la hoguera, te voy a hacer quemar. Y él hasta el último momento se mantuvo firme. Él dijo algo que hasta el día de hoy resuena en la historia, ¿no? Y dice, ¿me amenazás? Dijo Policarpo, con el fuego que quema solo por un momento, pero olvidáis el fuego del castigo eterno, reservado para los impíos. En la obra de su martirio daba gracias a Dios, y él no podía renunciar a su Señor. Él decía, 86 años le he servido y nunca me ha hecho cosa mala o perjudicial. ¿Cómo puedo yo blasfemar a mi Rey, quien me ha salvado? ¿Cómo puedo yo negar a Jesús que me ha dado la vida, perdonó mis pecados? Y él murió así, dando gracias al Señor. Dice, en la hora de su martirio él daba gracias a Dios porque se contaba entre los mártires de Cristo. Y saben que eso de ser mártir, de
de sufrir martirio por el Señor para no negar la fe es un don también. Y es un privilegio. Es un don porque humanamente es imposible de soportar. La tortura, imagínense el fuego, el miedo de ser despedazado por las fieras. Eso no, un ser humano no lo puede soportar. O ver cómo matan a su familia, tampoco se puede soportar. Únicamente por la fuerza y la ayuda del Espíritu Santo de Dios. No hay otra manera de poder hacerlo. Así que muchos de los cristianos de la primera iglesia, y hoy en día también hay cristianos en el mundo, en países donde está prohibido el cristianismo, que son mártires por su fe en Jesucristo. Así que Dios espera que nosotros también seamos fieles a Él, que nosotros tengamos fe, porque la fidelidad está basada en la fe. Cuando uno cree en su Salvador, en su Señor, uno puede ser fiel, aún en la adversidad, aún en la muerte, aún en la dificultad. Pase lo que pase, yo sé que mi Redentor vive. Aunque mi cuerpo sea echado al polvo o se convierta en polvo, como decía, ¿no? Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Ahora, yo le pregunto a ustedes, ¿cómo se sienten con el Señor? ¿Será que alguna vez les pasó eso por la mente, como dijo el hijo pródigo? Yo, Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo, aunque sea recibirme como uno de mis jornaleros, de tus jornaleros. No soy digno, porque en verdad muchas veces le fallamos al Señor, muchas veces desobedecemos, hacemos cosas que no agradan a Dios. Y quizás Dios debe decir, pero tantas oportunidades que te he dado, tantas veces que escuchaste la palabra, tantas veces que te hablé y te dije cosas a través de hermanos, de la palabra, y no oíste. Yo me imagino que el padre del hijo pródigo le debe haber dicho, pero ¿cómo te vas a ir tan lejos? ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a vivir? ¿En qué vas a trabajar? El padre estaba preocupado por su hijo, pero también entendía que el hijo tenía su voluntad, su propia decisión, porque la gente cuando es grande ya puede decidir por su cuenta. Y por más preocupación que tenía que aceptar la decisión de ese hijo que se quería ir, que quería hacer su vida lejos del padre, quizás lejos de Dios, porque vemos en esa historia que él no se comportó como debía. Pero ¿cuántos de nosotros hemos pasado por eso en algún momento? Y le hemos tenido que decir al Señor, Señor, reconozco que he pecado contra ti, contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser tu hijo, pero aunque sea, recíbeme como uno de tus jornaleros, como uno de tus peones. No pretendo que me recibas en tu casa como el hijo, pero el padre dice que viéndolo de lejos fue y corrió y lo abrazó. Y no solamente lo abrazó, sino que dijo, mi hijo que parecía que estaba muerto ahora está vivo. Y se alegró tanto, dice, vamos a hacer una fiesta, vamos a matar el becerro más gordo, le vamos a lavar, limpiar, sacar todo lo sucio que tiene, le vamos a poner un vestido nuevo y le vamos a poner un anillo de oro. La fidelidad de Dios, ¿no? Amén. Dios quiere, si estás lejos de Él, quiere que vuelvas. Dios es Padre de todos, no solamente Creador. Dios quiere ser Padre de todos nosotros. Dios quiere que seamos hijos fieles a Él también, que podamos un día gozarnos con el Señor, cuando el Señor venga, entremos en su gloria, que Él pueda decir de nosotros, bueno, tuviste algunos errores en tu vida, pero te arrepentiste de ellos, aceptaste a la salvación de mi Hijo Jesucristo, así que ven, entra en las bodas de tu Señor, ven, buen siervo y fiel.
al gozo de tu Señor. ¿Sabe que hay una diferencia pequeñita pero muy importante? Si nos arrepentimos, si cambiamos nuestra mente, nuestra actitud, si nos arrepentimos de las cosas que no son fieles a Dios, dice, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y ese arrepentimiento tiene que ser constante y permanente en nosotros. No dejemos que la vida, los años pasen sin arrepentirnos, sin cambiar, sin decir, bueno, Señor, ¿en qué te estoy fallando? Yo quiero agradarte, quiero ser fiel a ti. No dejemos que el tiempo se vaya como el agua entre las manos, entre los dedos, sino que ahora es el tiempo. Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el tiempo de volverse a Dios. Hoy es el tiempo de levantarse y volver a la casa de tu Padre. Amén. Se ponen de pie y oramos al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque eres fiel y verdadero. Como dice tu palabra, todas tus sendas son misericordia y verdad para los que guardan tu pacto y tus testimonios. Señor, hoy pido tu bendición para nuestras vidas, para la vida de cada uno que está presente aquí hoy en la iglesia y de sus familias, y también aquellos que no han podido venir, pero son parte de la iglesia, parte de tu cuerpo. Te pido que los bendigas con bendición del cielo, que esta palabra penetre en esa mente, en ese corazón, y que pueda hacer cambios para bien, cambios para volvernos cada día más a ti, cambios para ser fieles a ti en todo lo que hagamos, digamos y pensemos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, querida iglesia.